Pero bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar con un tema y yo estoy seguro que algunos de ustedes estarán muy inquietos por algunas de las afirmaciones que usted habrá escuchado en su pastor y que de alguna manera parecieran contrastar con un conjunto de instituciones éticas, morales, un conjunto de preceptos que en la sociología de nuestra fe, en la interacción social de nuestro encuentro y de nuestro peregrinar espiritual, parecen que mis palabras estuvieron contrastando abiertamente con la opinión generalizada del pueblo evangélico. Esto, de alguna manera, se me podría reprochar. Quizás el mayor temor de los pastores de hablar de estos temas es el pánico que puede suscitar en el liderazgo espiritual el ser reprochado de no ser piadoso, de no ser una persona espiritual, de no ser una persona con una vida devocional profunda y con una vida ética, ¿verdad?, proba y en este caso digna de ser contrastada con lo que la mayor parte de la gente interpreta está bien o está mal. Pues de alguna manera, cómo mi conciencia reposa después de hablar de estos temas y cuál es el horizonte de mi búsqueda espiritual, cuál es el criterio que a mí me permite definir los límites, posibilidades, naturaleza y origen de la verdad divina. ¿Cuál es el fundamento epistemológico, si me permiten esta palabra muy académica, muy propia del mundo filosófico? ¿Cuál es el fundamento epistemológico de mi fe? ¿De dónde viene mi fe? ¿De dónde vienen mis convicciones? ¿Cuál es el origen, naturaleza, posibilidad y límite de mis espacios éticos, morales, de lo que está bien, de lo que está mal? Yo tengo que ejercitarme en un mundo que marcha contrapelos a los valores de mi espiritualidad y después de todo yo tendré que dar respuesta a un mundo que demanda razón de mi esperanza. La fe cristiana puso en cuarentena al mundo pagano, decía Chesterton, y es que el cristianismo vino por contraste a devastar gran parte de las instituciones sociales presentes en el mundo antiguo. Y usted se preguntará con profunda inquietud, el pastor habló de la bebida, de las bebidas alcohólicas, y dijo que no era pecado tomar una copa de vino o tomar una copa de cualquier bebida alcohólica. Eso, por supuesto, haría desgarrar las vestiduras a gran parte de las instituciones religiosas de Latinoamérica y gran parte de la visión que nosotros tendríamos, y el reproche recaería en mí al decir, mira, qué tipo de pastor libertino, nosotros lo sabíamos. Era tarde o temprano, era cuestión de tiempo de que el gringo de la calle El Sol se fuera por la costura. Ese que ya yo tengo una comunidad de detractores nada más por ser catirito. Ya eso de alguna manera caía sobre mis hombros y se sabía que ya era algo que se podía anticipar. Es cuestión de tiempo. Un tipo con formación filosófica tarde o temprano va a terminar mal. Ahora, me pueden reprochar de cualquier cosa menos de que no soy bíblico. Porque tengo los micrófonos abiertos desde hace 2 o 3 semanas para que me refuten la postura que acabo de afirmar de que una copa de vino no es pecado tomarla, y nadie me ha podido presentar un verso bíblico que contradiga lo que las escrituras sí enseñan. Hoy, y creo que les he venido demostrando, cómo estamos pensando desde una perspectiva tan mundana que lo bíblico nos suena herético. Les demostré que solo con la Biblia no pueden refutarme. No, Gigi Ávila dijo, poneme lo que dijo Gigi Ávila en versos bíblicos. No, el fundador de la Iglesia Bautista dijo esto, poneme lo que dijo el fundador de la Iglesia Bautista en versículos bíblicos. No, es que por tradición nosotros hemos creído esto, poneme esa tradición en versículos bíblicos y yo públicamente voy a exponer y voy a decir, hermanos, yo me equivoqué al igual que Pablo al recomendarle a Timoteo que sustituyera el agua por el vino a causa de sus afecciones gástricas. Pero el pastor es un pro borrachera. Pero ¿por qué tengo yo que identificar que una copa de vino es el equivalente a una borrachera? Decir que una copa de vino es equivalente a una borrachera es decir que un plato de comida es equivalente a la glotonería. ¿Se dan cuenta que les suena extraña la Biblia?
Porque aunque parece piadoso, es mundano pensar diferente a como la Biblia lo dice. Y pensando ser piadosos, están siendo mundanos al instituir mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Vamos a ver eso y vamos a hablar sobre las relaciones de la ley y de la gracia. Tenemos mucha tela que cortar. Voy a dejar un tiempo para las preguntas y respuestas, que seguramente son de su profunda inquietud algunos de estos temas. El tema de la relación de la ley y de la gracia, si no nos queda claro, vamos a estar siempre expuestos a la tentación recurrente de que el movimiento judaizante siga tocando las puertas de nuestras iglesias diciéndonos que tenemos que retornar a las raíces hebreas como fundamento de nuestra auténtica devoción espiritual. Si usted no le llama a Jesús Yahshua, si usted no guarda el Sabbat, si usted no come comida kosher y si usted no se preserva de alguna manera de la contaminación litúrgica, de alguna manera usted no está tampoco en la fe cristiana. Y vemos que esta tentación, desde el libro, la epístola a los Gálatas hasta la epístola a los Hebreos, pues convocó y necesitó el Espíritu Santo instituir 2 epístolas, particularmente si usted le agrega Romanos, Colosenses, Hebreos, todo el Nuevo Testamento tiene un clima apologético, un clima de defensa de la fe, un clima de respuesta permanente frente a los excesos de falsos maestros que encubiertamente, con apariencia de piedad, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos los cuales Dios creó para que por medio de ellos diésemos acción de gracias. Y Pablo agrega diciendo, porque nada de lo que Dios creó es de desecharse, porque con acción de gracias y con oración todo es santificado. A su nombre sea la gloria. Así que tenemos una libertad gloriosa que muchos podrían interpretar como libertinaje. Pero ya Jesús había dicho, el problema con la religiosidad popular, burocratizada, institucionalizada, es que nosotros en la teología folclórica e institucional, que son las teologías que muchas veces prevalecen más allá de la teología bíblica, más allá de lo que la Biblia dice, ¿qué dice la organización? ¿Qué dice la institución? ¿Qué dicen las burocracias? Porque uno de los elementos, como diría Michel Foucault en Vigilar y Castigar, es que precisamente el panóptico de la burocracia también vigila y castiga para censurar a aquellos que no se constituyen en el sujeto ético descrito por las burocracias. A mí me desvelaría es pensar que yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Porque si yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Esto así está planteado. Así que nos encontramos con eso. Y vamos a ver lo que en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, un texto que siempre me sirve para poder hablar de estos temas y para poder abordar nuestros problemas de conciencia y nuestros problemas éticos frente a la interacción misionera en el mundo. Creo que Romanos 12, 1 y 2 es un formidable texto para hablar de santificación y para ver qué significa apartarse de la contaminación del mundo. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Tenemos a un apóstol y Romanos, si ustedes vienen estableciendo y claramente definiendo cuál fue la línea argumentativa que Pablo empleó. Y yo me gusta hablar de argumentación porque hasta hace muy poco hablar de argumentos era poco menos que un tema de herejía para algunos movimientos neocarismáticos. La Biblia no es para pensarla. La Biblia no se piensa. No piense, hermano, no juzgue, simplemente reciba. Es lo que usted siente. Y la pregunta que yo tengo que hacer, voy a estar bajando porque vale la pena que interactuemos un poquito más. La pregunta que yo voy a hacer es la siguiente: ¿cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo yo sé que puedo conocer a Dios?
¿Cuál es el fundamento de mi conocimiento de Dios? La experiencia. Lo que yo siento. Parece que ese es el horizonte del conocimiento espiritual de Dios para gran parte de la espiritualidad posmoderna. Es más, cuando vemos a predicadores, ministros, líderes afirmar, decir de que la doctrina no importa, lo que está diciendo metadiscursivamente a la iglesia es que la verdad no importa. No, el tema doctrinal no es un tema relevante, porque el tema de la verdad es un tema ya desgastado. No tenemos por qué rivalizar sobre concepciones, conceptos bíblicos, sobre perspectivas doctrinales, porque lo que importa es la unidad, lo que importa es la coinonía, lo que importa es cómo nosotros de alguna forma interactuamos, y algunos con alguna visión progresista y con alguna matriz quizás asistencialista, podría pensar que la vocación de la iglesia es solamente dar pan, comida y asistencia social. Pues eso no es una iglesia, eso es una fundación. La labor primaria de la iglesia es de proclamación. Incluso el apóstol Pablo pone criterios a Timoteo cuando escribiendo a la iglesia de Éfeso, no le deja a todo el mundo. Sea puesta en la lista solamente la viuda mayor de 60 años. Y esto sí crió bien a sus muchachos, porque aprenda a su propia familia a mantener a aquellos que son suyos, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe, para que así quede dinero y recursos para asistir a las que verdaderamente están en riesgo. Ese tema del asistencialismo eclesiástico es el fundamento del asistencialismo estatal del Estado totalitario contemporáneo. No, es que, ¿y quién te dijo a ti que el Estado te tiene que mantener? Eso nos encanta pensar que alguien nos tiene que dar la comida. La Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Vamos a ver dónde está esa visión asistencialista. Pero no, lo doctrinal no importa. Pues usted se puede ir al infierno llevando arepas y llevando refrescos por un hospital, si usted no está en la saludable doctrina. Y se lo voy a demostrar. Vamos a hablar porque aquí tenemos algo importante que decir. ¿Quién dice que es la verdad de Dios? ¿Quién dice quién es Dios? ¿Quién dice cómo es Dios? ¿Quién dice qué es lo que Dios espera y cuál es su voluntad? Me gustaría escuchar alguna respuesta, porque estamos en un aula ahorita. Esto más que una predicación, lo estoy asumiendo ya como un aula. ¿Podemos conocer a Dios de una manera distinta a las que las Escrituras nos revelan? ¿O es que yo puedo conocer a Dios a través de algún pálpito y alguna... Bueno, la teología de la experiencia, que tuvo su fundamento en Friedrich Schleiermacher, un tipo que tiene nombre antibiótico, muchacho, tiene tantas consonantes que es casi impronunciable. Friedrich Schleiermacher, un alemán que afirmó diciendo, más allá de las escrituras no son el fundamento de la verdad. Lo que en realidad es el fundamento de la verdad es ese sentimiento de dependencia con el absoluto. Él es el padre de la teología del sentimiento y uno de los grandes exponentes del romanticismo alemán, que luego derivó en una suerte de teología de liberación, una teología liberal, que terminó negando la historicidad de la Biblia. Si la Biblia, después de todo, no es la palabra de Dios, es un libro de cuentos. Si esto, como dicen esos teóricos, no es un auténtico documento revelado, ¿por qué yo tengo que creer en estos cuentos? Basta con una experiencia subjetiva para yo hacer de esa subjetividad el fundamento de mi verdad. La verdad no es la verdad, sino mi verdad. Y el mundo posmoderno aplaude su insensatez. Y usted se parece mucho a este siglo, pensando de esa forma. Pues lo angustiante, lo militante, lo desgarradora de la perspectiva bíblica es que no existe varias verdades. Ni tampoco, como decía Francisco, en este esfuerzo ecuménico de abrazar a un islámico, de abrazar a un budista, de abrazar a un judío, de abrazar a un católico,
de abrazar a un protestante y decir, todos somos hermanos. El Corán dice en la Sura 4, todo aquel que afirme que Jesús, el Hijo de María, es Dios, es un maldito. Y en las siguientes aleyas, que es la forma en la que ellos llaman a los versículos, dicen que la forma de salvar a un apóstata y a un anatema que afirme que Jesús es Dios es quitándole la cabeza, porque a través de ese suplicio Él redime su alma de la pena. En el Talmud judío se afirma que Jesús está en un infierno de excremiento, en ebullición hirviendo, por haber afirmado ser el Hijo de Dios. Pero nuestra sábado sensacionalizada versión del Evangelio dice, eso no importa, lo que importa es que seamos hermanitos. Lo que importa es el abrazo fraterno, más allá, porque esta es la debilidad del pensamiento posmoderno, no tiene la habilidad para combatir por la verdad, porque de hecho abandonó la idea de la verdad. Y si la verdad no existe, esto es lo que Aristóteles decía, si el hinduismo es verdad, que afirma de que el universo es Dios, y por eso las vacas son dioses, y las ratas también son dioses, y los budistas afirmaban cuando estaban haciendo templos en el Tíbet, al hacer los fundamentos de sus templos, cuando escarbaban se conseguían gusanos de tierra, y decían, no escarbemos más, porque podemos estar matando a nuestros abuelos que reencarnaron en esas lombrices. Si esa doctrina es verdad, la cristiana es falsa. Eso es lo que tenemos miedo porque es políticamente incorrecto. Tenemos miedo porque es políticamente incorrecto, es totalitaria su perspectiva. ¿Es dogmática? No, no es dogmática. Le invito a una reflexión crítica de esas ideas. Lo que sucede es que este debate va a suscitar un debate muy incómodo, donde algunos de los fundamentos débiles del pensamiento contemporáneo se van a desmoronar como una galleta de soda. Aristóteles decía que dos premisas contradictorias, ambas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Tú no puedes decir que el mundo es redondo y decir que es verdad, y decir que el mundo no es redondo y decir que también es verdad. Aristóteles decía, las dos pueden ser falsas, pero no ambas verdaderas. Tú no puedes decir que el cristianismo es verdad y decir que su negación también es verdad. El problema y la contradicción del relativismo posmoderno es que dice de que la verdad no existe verdad, de que todo es subjetivo y esto es universalmente verdadero. Es decir, afirmo de que la verdad no es real, de que no existe la posibilidad de la verdad, pero este prejuicio es también verdadero. Estamos ante un mundo nihilista, un mundo donde la nada, donde la vacuidad del pensamiento se acomodó para que la pluralidad irreflexiva conviva de forma incoherente. Pero con esto estoy inaugurando una de las preguntas que usted le debe inquietar y le estoy incomodando, haciéndole pensar, porque quizás un pastor, si los hace sentir algo, a lo mejor estuvieran muy contentas algunas personas. Pero hoy me interesa hacerlos pensar. No puede ser verdad lo que Pablo dice y su contradicción al mismo tiempo verdadero. ¿Cuál es el fundamento? Cuando hablamos de Dios, ¿cuál es el origen de tus ideas? ¿De dónde viene Dios? Y Pablo lo dice claramente. Vamos un momentito a la epístola de Pablo a Timoteo, su joven y colaborador discípulo. Esto es interesantísimo. Y ya se va a poner esto interesantemente complejo cuando veamos algunos temas. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, miren lo que pasa con ese sujeto. Está envanecido, es decir, está engreído.
está con un sesgo cognitivo conocido como Dunning-Kruger, en el que las personas que no saben piensan que saben mucho y se creen eruditos, y es un sesgo cognitivo que tienen generalmente los no especialistas en un tema. Y tienen la idea de que son unos eruditos y en realidad son unos analfabetas en algunos temas. Pablo dice, está envanecido, nada sabe, es un ignorante y delira, está loco, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Bueno, ahí tenemos una clara evidencia. El que no se conforma a las palabras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Entonces tenemos una pregunta. ¿Cuál debe ser el fundamento de la verdad? ¿Hasta dónde podemos conocer a Dios? Pablo decía en Romanos, en el capítulo 1, de que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo mismo da testimonio de la gloria y de la divinidad de Jesús, de nuestro Dios. Tiene que haber un Dios. De hecho, Aristóteles en el siglo IV antes de nuestra era le enseñaba a Alejandro Magno algunos de estos principios en las vías para el conocimiento de Dios. El orden del universo, la sistematicidad del universo, el carácter poco improvisado que tú ves en la racionalidad del universo mismo, demanda de un artífice que dé razón de esa complejidad. Tú no me puedes decir que una nevera salió de la explosión de una caja de herramientas, chico. Mire, ¿cómo salió esto? No, aquí tenía yo una lata, tenía un gas, tenía, imagínense, un gas sin un contenedor, ¿no? Yo tenía unos tornillos, explotó y salió esto. Hace falta más fe para creer eso que para creer lo que la Biblia. Yo no tengo tanta fe para ser ateo. No tengo tanta fe para ser ateo. Hay que tener fe para pensar que la complejidad formidable del ADN de nuestra constitución genética es el producto de fuerzas aleatorias y fortuitas que están gobernando el universo. Pues la Escritura dice clara y taxativamente, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A su nombre sea la gloria. Qué hermoso es ver que Dios con racionalidad organizó el universo. Puedo conocer eso de Dios allí, pero cuando quiero conocer su carácter, su existencia es claramente evidente a través del firmamento y del universo mismo. ¿Quién viendo un atardecer puede negar que Dios no existe? ¿Quién viendo algunos animales? Hermanos, ustedes ven el comportamiento de las moléculas, en términos, las moléculas de la vida en su dimensión biomolecular. Y ustedes ven proyectos auténticos de ingeniería, de una racionalidad impresionante. Moléculas que son como un carrito, exactamente un carrito, de un ferrocarril, que captan algunas cosas y se comportan como si usted estuviera jugando un videojuego. A eso algunos ateos lo han llamado el diseño inteligente. Y por eso el 87% de los premios Nobel de ciencia no son ateos, son de origen protestante o judíos, porque el pueblo per cápita con mayor número de premios Nobel de ciencia es Israel. Pues lo que es evidente es que cuando este libro se abrió en los pueblos donde se abrió este libro, la educación y la ciencia marchó a un ritmo muy distinto en los pueblos que no se abrió este libro. Porque cuando usted explora, por ejemplo, el capítulo 31 del libro de Jeremías, usted va a ver a Jeremías diciendo, hablando, poniendo las palabras de Dios en su boca, diciendo, si se pueden cambiar las leyes del sol y de la luna, si se pueden cambiar las leyes de las estrellas, si se pueden cambiar las leyes del universo, entonces yo abandonaré para contigo mi pacto. Lo que está diciendo es que hay un conjunto de regularidades en el cosmos que dan razón de un diseñador inteligente detrás de él. Pero cuando yo quiero explorar la voluntad de Dios, no me basta solamente con saber que existe, porque los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. Hay algunos malandros que dicen, bueno, yo gracias a Dios no creo en Dios. Gracias a Dios soy ateo. Hasta eso se lo deben a Dios.
Ya su propio labio los condenó. Pero lo que nos quiere, no basta con saber que Dios existe. Necesito saber su voluntad. Necesito explorar su naturaleza. Necesito explorar y conocer, que Él se revele y me haga entender su naturaleza, su carácter, su amor. ¿Dónde descubro eso? Pues el Señor nos lo dijo claramente. Es en su palabra. Isaías capítulo 8 lo dice clara y taxativamente. Miren lo que el profeta Isaías nos recuerda. Es una lástima, mis queridos hermanos, que la iglesia haya olvidado la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Verso 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Veamos por qué la Biblia tiene que seguir siendo el fundamento de nuestra verdad. Sigue siendo este el criterio. Vamos a verlo. Judas verso 3. Miren lo que dice allí Judas en el libro antes del Apocalipsis. Usted puede ver en este documento preapocalíptico otra afirmación meridiana que nos dice que debemos estar anclados a la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, y los manuscritos originales dicen, una vez y para siempre, dada a los santos. Lamento que ese adverbio de tiempo no está en nuestra versión Reina Valera. Pero ese adverbio de tiempo nos está diciendo algo interesante. Si yo les digo a ustedes, yo fui una vez para Mérida, ¿significa que no he ido más que una sola vez? No. Yo dije, yo una vez fui para Curimagua. ¿Significa que no he ido 20 veces antes para Curimagua? Para que yo les diga a ustedes que nada más tuve una sola visita a Curimagua, yo tengo que decir, yo fui una sola vez para Curimagua, fui una sola vez para Mérida, y a usted dirá, pobrecito el pastor, nada más agarrado frío una sola vez. Ahora, si yo quiero decir eso, yo agrego la expresión sola, y aquí es lo que es precisamente está en el manuscrito original. Que Dios habló y reveló su voluntad, dándonos una fe una sola vez y para siempre, dada a los santos. Cuando usted quiere conocer a Dios, va a tener que bautizarse en este libro. Cuando usted necesita explorar qué piensa Dios, usted va a tener que escudriñar este libro. Usted va a tener que explorar y amarlo y permitir que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento. Porque lo que nos está diciendo Judas, lo que nos está diciendo Isaías, lo que reiteró Jesús, escudriñad las Escrituras. Lo que nos decía el apóstol Pablo, esta palabra es viva y es eficaz. Lo que nos están diciendo es que Dios viene de Dios. Dios no es una construcción social de nuestra iglesia. Dios no es lo que yo pienso que Él es. Dios es lo que Él se reveló y lo que yo estoy apenas rasguñando. La corteza de su gloriosa soberanía apenas yo la rasguño con mi endeble teología. Lo que yo sí sé es que ese Dios es alto y es sublime y no puedo ir más allá de lo que está escrito. El apóstol Pablo escribía a los Corintios, no penséis más allá de lo que está escrito. Con esto nos está diciendo, en términos preceptivos, en términos normativos, en términos de la naturaleza divina, si tú especulas quién es Dios, tú estás incurriendo en una transgresión, porque tu especulación es una de las cosas más peligrosas para la teología. Porque es una especulación que le viene muy bien a la filosofía, pero muy mal a la teología. La teología no es especulativa, la teología es escritural. Déjele la especulación a los filósofos. Y si usted quiere ser un buen teólogo, ánclese a la evidencia gramatical e histórica de este documento.
Si no, usted está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones que no ha visto ni entiende. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos quieren asistir a esta dimensión? Si ustedes recuerdan, por lo menos 3 fuentes para la organización de nuestro pensamiento. Podremos tener el Estado como norma de nuestra conducta, y los que hacen apología del Estado les encanta la idea de pensar de que el Estado es un Dios. De hecho, los primeros teóricos del Estado moderno, entre ellos fue Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, para muchos el fundador de las ciencias políticas contemporáneas, junto con Nicolás Maquiavelo. Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, él decía, es absolutamente necesario fundar el Estado, porque el Estado después de todo es el que va a impedir que el hombre sea lobo para con el hombre. Delegamos en el Estado la función de la violencia, la capacidad para autogestionar mi defensa, para que no nos matemos entre nosotros, sino que sea el Estado el que organice y, como diría Gramsci más adelante, tenga la hegemonía de la violencia. Le delegamos al Estado en un pacto social implícito en nuestra convivencia la facultad de que sea el Estado el que nos defienda para que no nos matemos entre nosotros mismos. Y la tesis en este caso de Thomas Hobbes, era que el Leviatán bíblico era el auténtico, el Estado, debíamos abogar por el Estado. Los movimientos totalitarios. Nuestra cultura hispánica es profundamente estatista. Y le voy a explicar por qué. Porque el catolicismo es estatista. Iglesia y Estado están matrimoniados en la perspectiva de la noción del Estado desde Tomás de Aquino, desde Agustín de Hipona. Gran parte de la perspectiva de la ciudad de Dios en la Civita Dei, en su libro insigne, Agustín nos había dicho que Estado e Iglesia podían matrimoniarse. De hecho, con la caída del Imperio Romano, el obispo de Roma vino a ser prácticamente el rostro visible del poder en Occidente. Y el Sacro Imperio Romano fue la transición a la caída posterior de la caída de Roma. Fue el Sacro Imperio Romano el que transicionó como imagen hegemónica del poder cultural. Se preservó la cultura a través de nuestros monasterios, de nuestros traductores y de nuestros copistas medievales, pero la imagen del obispo de Roma se convirtió en el centro hegemónico del poder occidental, al punto que en el Renacimiento los bucaneros, tenemos el caso de un llamado Juan XXIII, un papa que compró el papado, el obispado de Roma, porque después de todo se puede ser el hombre más poderoso si se es un hombre religioso. Si Iglesia y Estado son equivalentes o pueden tener una simbiosis donde prácticamente es indiscernible sus naturalezas, el mejor camino para yo consolidarme como un hombre de poder es a través del ejercicio de la fe. Y eso fue lo que llevó a los César Borgia, los padrinos del Renacimiento, y fue lo que llevó luego, posteriormente, al mismo León X, a decir que se puede vender la salvación con dinero. Traiga su ofrenda, compre la indulgencia, y usted va a sacar a su ser querido del purgatorio, y va a poder brincar del purgatorio para el cielo. Y la gente fue en estampidas a llevar, porque como decía Texel, el tesorero de este movimiento infernal, tan pronto caiga la moneda al fondo del alfolí, así brincará el alma de su ser querido para el cielo. Ahora, no dice la Biblia que eso no es así. ¿Por qué la gente iba a llevar el dinero? ¿Por qué la gente hoy escucha en enlace que si usted lleva $1000 se va a curar de cáncer y usted va y los lleva? ¿No han leído la Biblia? Porque la gran ausente del púlpito de hoy es las Escrituras. Y al igual que en la corrupta iglesia renacentista y medieval se tarifaba por la salvación, hoy se tarifa por favores espirituales, por sanidades, por intervenciones milagrosas, y la iglesia, por haberse desnutrido de la auténtica fuente de la verdad, hoy piensa que tan pronto caiga la moneda al fondo del alfolí, así van a disfrutar de algunos privilegios terrenales.
El Señor reprenda al diablo y la iglesia tiene que despertar a la ley y al testimonio. Fuimos comprados a precio, no de oro o de plata o de alguna cosa corruptible. Fuimos comprados a precio de la sangre preciosa del Cordero y por medio de la fe hoy somos coherederos en gloria de esa maravillosa promesa. No es el oro de tu cadena, ni es la plata de tu bolsillo, ni es el cuero de tu calzado el camino al cielo. Tenés demasiado peso para alzar el vuelo. Es la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Y vengan y beban gratuitamente del agua de salvación todos aquellos que por la fe puedan acercarse a Él. Eso es lo que las grandes burocracias de la religión estatista no quieren que usted escuche. Le quieren hacer pensar que usted se va a salvar por obras, por diligencias, porque usted puede conquistar el cielo a través de sus obras. Si usted pudiera conseguir su salvación a través de sus propios méritos, ¿para qué murió Cristo? Si usted puede conseguir la salvación, y usted pensará, si yo pongo en una balanza las cosas buenas que yo he hecho, pesan más que las malas. Debe ser que yo me gané el cielo porque he hecho más cosas buenas que malas. Pues mi querido hermano, usted puede ser un vulgar pecador, usted puede ser una prostituta llena de demonios, un homosexual extraviado en una vida de lascivias y de perdiciones. Usted puede ser un político que es casi el equivalente a decir un corrupto. Usted puede venir de un pasado maltrecho, de una vida vergonzosa. Usted puede venir de una inefable condición moral. Y usted se consigue cara a cara con el Maestro. Y usted le dice como aquel criminal que moría junto a él: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Ese Jesús tendrá misericordia de ti y te dirá: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque justificado pues por la fe, tendrás paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la gente le quiere hacer pensar el esfuerzo que los Gálatas nos dejó como testimonio. Algunos judaizantes decían: no, además de esta verdad de la fe, además de que tú ahora adquieres esa herencia por medio de la fe, tú necesitas circuncidarte también. Necesitas observar algunos criterios del aparato litúrgico hebreo. Necesitas guardar las festividades, necesitas comer comida kosher. No puedes comer atún, no puedes comer camarones, no puedes comerse un marranito. No, está mal. No, pero insistimos. ¿Sabe por qué insistimos en eso? No es por piadosos. La tesis paulina, que es la tesis del Espíritu Santo, no es la opinión. Cuando el Espíritu Santo habla, no son opiniones, son verdades. Cuando Dios habla, el hombre debe callar. Lo que el Señor dice es que lo que pasa es que ellos quieren tener confianza en la carne para jactarse en sus méritos religiosos y no en los méritos del Calvario. Lo que quieren es un pedacito de gloria. Yo me quiero llevar la gloria de que yo me salvé. A mí no me salvó Cristo, yo me salvé a mí mismo. Dios me debe la salvación. Yo no la recibí por fe, no es un regalo, yo me la gané. Soy muy bueno, soy impecable, observé algunas normas, seguí los criterios del aparato litúrgico. Yo me merezco la salvación. Esa es la trampa infernal de los judaizantes. Esa es la trampa infernal de los que quieren descalificar la gracia como si fuera anarquía espiritual. No estamos sin ley, estamos en la ley del Espíritu, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre sea la gloria. Esa es la ley de la gracia. Ahora, si el Estado se quiere convertir en mi norma de fe,
¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Le pregunto al Estado qué es lo bueno y qué es lo malo. Si usted es más opositor que cristiano, usted le va a preguntar a María Corina qué es lo bueno y qué es lo malo. Por cierto, ella opina que el movimiento pro LGBT está bien. Así que los venezolanos en realidad no tenemos una auténtica alternativa de libertades religiosas en este momento, los cristianos. Si usted piensa que es el Estado venezolano la fuente de la verdad, pues nuestro adúltero corazón se ha olvidado de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Déjeme recordarle que si el Estado fuera verdad todo lo que afirma, ustedes sabían que el exterminio nazi fue absolutamente legal. Usted sabe que fue a través de un consenso democrático, porque no hay ningún alemán inocente, como diría Dietrich Bonhoeffer, el pastor que fue asesinado y martirizado 2 semanas antes de que culminara la Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer no pudo ni casarse, tenía a su esposa esperando, su novia esperando para casarse, porque por razón del testimonio del Evangelio se opuso al movimiento totalitario del Tercer Reich. Mientras las élites religiosas, la Confederación Luterana de Pastores Alemanes, eran pastores alemanes, decían que lo mejor que le había pasado a Alemania era tener a Hitler en el poder, que Hitler era una oración contestada para la Iglesia de Cristo en Alemania. Y antes que Mussolini firmara una sentencia, un concordato de alianza con Hitler, ya Pío XII, el Papa del Führer, había firmado un concordato con el Vaticano mucho antes de que Mussolini lo firmara, el que lleva por nombre la institución más prestigiosa de esta ciudad. Googléelo, para que no diga que es un protestante calumniando. Googléelo y ponga Pío XII y Hitler y los va a ver abrazados dándose la mano. Hannah Arendt decía: cuando la gente deja de pensar, deja de discernir. Y no hay mejor manera de dejar de pensar que dejar de escuchar la voz de Dios. No confunda sus eslogans con el pensamiento divino. No confunda nuestra banalizada reflexión prefabricada frente a algunas respuestas con lo que Dios realmente quiere hacer a través de una comunión íntima de su Santo Espíritu en nuestras vidas. La fe es la razón de Dios revelada a la sinrazón del hombre. No es el Estado el fundamento de mi fe, a pesar de que le debo sujeción. Pero usted podrá decir, es la sociedad. La sociedad es la norma de fe de la gente. Debería ser la norma social. Después de todo, son las modas las que definen lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, si yo me encuentro con la sociedad como norma de fe, me voy a encontrar con un problemón serio. ¿Cuál sociedad? Si yo me mudo, por ejemplo, para alguna comunidad en los esquimales, ustedes saben que algunos esquimales tenían por norma dar a su propia mujer para que un huésped se calentara con el cuerpo de su propia señora. Eso culturalmente era legítimo, pero espiritualmente es reprobable. O por ejemplo lo que pasó en algunas comunidades del Amazonas, donde fueron unos misioneros americanos. Ustedes saben que los gringos tienen una percepción de las misiones que hay que corregir. Usted le pregunta a un gringo antes de salir, ¿y para dónde vas? Voy a predicarle a los paganos. Nosotros somos los paganos. Vamos a predicar el evangelio a los paganos. Bueno, ya va, aquí hay universidades, aquí también tenemos cultura, aquí hay sociedad. No confunda evangelización con ponerle un Levi Strauss a un latino. No confunda que ponerse una Tommy Hilfiger es lograr la conquista cultural o evangelizadora de Occidente. Pero los que están bien claros, los misioneros auténticos, saben que tenemos un desafío cultural importante, mis hermanos. Nuestro evangelio coreano no es la única perspectiva cultural que nosotros tenemos, y se los voy a demostrar. Los misioneros llegaron a esta comunidad y el pastor de las misiones vio que dentro de la comunidad indígena estaban las hermanas sin franela,
alabando al Señor. Y se pusieron las manos en la cabeza. Dios mío, qué indecoroso. Esto es vergonzoso. ¿Cómo va a ser posible de que las hermanas no hayan entendido que tienen que cubrir su desnudez? Hermano, vamos a ponerles unas franelas, y les pusieron las franelas, les dieron las franelas para que las hermanitas y ellas con toda sujeción lo asumieron, pero entonces fueron y se colocaron las franelas y le hicieron un hueco a los senos. Y se fueron con la franela y con los senos afuera, y estaban alabando al Señor, y el hermano dije, pero qué locura es esta, yo traje las franelas para que no se le vean los senos. No, hermano, es que en esta comunidad la que se cubre los senos es prostituta, y ellas son las diaconisas, las santas siervas del Señor de esta iglesia. Después se fueron esos mismos misioneros a una comunidad del Medio Oriente, y se fueron unos misioneros y no hallaban dónde bañarse porque estaban con problemas de agua. Y de repente, cuando acuerda el misionero, se iba a bañar en un pozo y estaban un grupo de mujeres bañándose. Y las mujeres, cuando vieron a los hermanos, salieron corriendo. Y él dijo, claro, se fueron a tapar. Cuando se taparon el rostro y siguieron bañándose. Y dice el occidental, lo que menos estábamos viendo era la cara. Los japoneses, cuando se muere un familiar, le ponen una taza de arroz. Y estaban los hermanos y uno de los occidentales riéndose. ¿Y vos le pones arroz a tu muerto? Sí, yo le pongo arroz a mi muerto. Y dice, ¿y por qué? Bueno, porque sí, esa es nuestra tradición. ¿Y cuándo él sale a comérselo? Bueno, cuando el tuyo sale a oler las flores tuyas. Ah, ¿lo entendieron? Entendieron tarde. Cuando el tuyo salió a leer las flores, el mío se comió el arroz. Tengo un texto de antropología cultural y este es un temazo y yo no quiero meterme más en problemas, porque si diciéndoles que tomándose una copita de vino algunos se han desgarrado las vestiduras, es que no lo digo yo, lo dice Pablo, lo dijo el apóstol Pablo, y ahorita se lo leo en Timoteo capítulo 6, cuando le recomienda sustituir el agua por el vino. Y ahora, si usted tiene problemas con la bebida, no tome alcohol ni en el bisolbón. ¿Sabe por qué nosotros tenemos cuidado con el alcohol en Latinoamérica? Y antes de hablar de otras experiencias culturales, porque mis queridos hermanos, aquí nadie bebe como bebe un español. Usted va para una mesa, mi profesor, mi mentor, mi tutor, tengo la bendición de tener al historiador de la lógica más importante del mundo occidental, es mi preceptor académico, el doctor Ángel Muñoz García. Junto con Mauricio Bechot, son los dos historiadores más importantes del mundo occidental de la historia de la lógica. Tengo ese monstruo anormal, la bendición de tenerlo como mi preceptor, mi tutor académico en todo lo que tiene que ver con mi formación académica. Lo que yo sé de lógica se lo debo a ese señor. Y una vez fuimos Andreín y yo, nos invitó porque yo había terminado mi tesis, y en la cena yo había llevado un refresquito y le dije, ¿qué es eso? No, un refresco. Y tú tomas esa calembe, no dice calembe, esto lo digo yo. Y tú tomas esa porquería, no chico, bota eso. Y puso una botella de vino. Y este criado en una iglesia pentecostal dijo, esto nada impuro ha tocado nunca mis labios. Eso, yo no puedo hacer eso. Pero entonces yo me quiero creer más santo que Pablo. No queremos parecer más santos que él, porque queremos tener confianza en la carne. Oye, qué piadoso. Pero yo entonces entendí, no debe ser así. Una no está mal. Y tomamos allí vino sin ningún problema. Pero yo salí con algunos problemitas de conciencia. ¿Será que habré pecado? ¿Será que hice mal? Si yo participo del vino pensando que está mal, peco. Porque si usted no lo hace conforme a la fe, nada que no venga de la fe es bueno. Usted tiene que estar plenamente convencido en su conciencia. Si no, no participe de nada. Fíjense algo interesante. Entonces nos encontramos con este escollo. Entonces yo estaba queriendo ser más piadoso que Pablo y me quería tener más santidad de la que realmente la Escritura demanda de mí. Bueno, si es verdad que tomar vino es pecado, el Señor Jesucristo dijo que
no tomaría más nunca del vino, del jugo de la vid, en este caso del fruto de la vid, sino hasta que estuviera en las bodas del Cordero. Cuando allá nos sirvan el vino, a todos los que dijeron que tomar vino era pecado, yo les voy a decir, mira, este decía que era malo, lo tiramos para abajo. Lo vamos a tirar para abajo porque ellos dicen que esto es pecado. ¿Me vas a decir que Jesús está pecando, chicos? ¿Se dan cuenta cómo tenemos un problema cultural más que teológico? Bueno, tenemos un problema teológico por razones culturales. Ahora, en nuestra cultura latinoamericana no es igual que en la cultura de mi español, profesor, que se pueden tomar una copa y hasta allí. No, aquí te ponen la botella, muchacho, y hay que vaciársela y le hacen el remolino así para que salga más rápido. No, hay que tomar, dame la otra, una caja. ¿Qué es eso? Sin ningún tipo de moderación. No, yo voy a emborracharme. Aquí alcohol es borrachera. Por eso es que hace ruido. Pero no es así. Usted sabe que la glotonería es pecado. Los evangélicos no sabemos eso. No, nosotros decimos no bebemos, pero ¿cómo comemos? Y nosotros vamos, ¿cómo comemos, hermano? Y estamos pecando igualito. Estamos igualito. Tan transgresor es el borracho como el glotón. Es que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿de qué fuente estamos abrevando para definir los criterios éticos de nuestra conducta? ¿La Biblia o la sociología de nuestra fe? ¿La sociedad, el Estado o la Biblia? Aquí tenemos un escollo que resolver, porque si beber vino es malo, tenemos un problema teológico formidable. Jesús hizo 600 litros de vino, y yo no encuentro forma de justificar eso éticamente, desde la perspectiva neocarismática caribeña. No lo podemos justificar, no lo podemos, a de no ser que usted tuerza las escrituras y diga que era jugo de uva y no vino. ¿Significa que yo lo estoy invitando a que usted se convierta en borracho? No. Le estoy diciendo que usted dispone de una libertad y el Espíritu Santo le ha dado a usted espíritu de amor, de poder y de dominio propio. A usted no lo debe gobernar ni la bebida ni la comida. Pero si alguno es contencioso y considera que no debe hacerlo, o que esto es que en realidad este no es el fundamento de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana no es comida, ni bebida, ni vestido. Es gozo, paz en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Tenemos que entender que ese es el eje neurálgico. Esto no es un tema, digamos, para polarizar a la iglesia. El que come no juzga al que come, y el que no come no juzga al que come. El que bebe de igual manera debe hacerlo con moderación. Pero aquí tenemos y entendemos que si alguien es glotón y llegó glotón a la iglesia, ¿qué debemos hacer? No comes más nunca, porque eres glotón y ahora lo matamos anoréxico. ¿Será que la virtud es ser anoréxico ahora? No, comer con moderación. Si antes eras borracho, si tienes al Espíritu Santo, vas a poder tener dominio propio para gobernar. Ahora, si tu experiencia todavía espera por una auténtica transformación, ni veas una sola copa, porque el Espíritu Santo te dará dominio propio, autogobierno, para que no sean tus pasiones y tus apetencias las que gobiernen tu conducta. Es así de sencillo. Tenemos que complicar el evangelio y ponerlo más cerrado que una tuerca submarino, chicos, para que la gente piense que es algo muy difícil, es algo, una carga onerosa, y mientras más cargado se ve más piadoso. No, chicos, a mí me encanta disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A mí me encanta saber de que ya de alguna manera no estoy sujeto a este conjunto, a este patrimonio de normas que de alguna manera, lejos de ser una traducción de la piedad, terminan siendo prejuicios institucionales. Ahora, ¿cuál es la auténtica norma de nuestra fe? La Biblia, no es la sociedad. Fíjense que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cuando interactúa con otras culturas, tengo un libro de antropología cultural que dice algo que a mí me dejó sorprendido. ¿Sabe que la Ventana 1040, esa comunidad de pueblos islámicos, que son un destino misionero que es un formidable desafío para la iglesia,
tiene un escollo serio que presentar. Allá los hombres tienen más de una mujer. Y esto es un problemón. Tengo un registro de una mujer nigeriana que dijo esto: ¿hasta cuándo tú vas a ser un hombre limpio? Ya yo estoy cansada de los quehaceres. Mira el vecino, se pudo casar con otra mujer que le ayuda en los quehaceres del hogar. Si tú fueras un hombre con recursos, tuvieras otra mujer distinta también conmigo para que me ayudara en los quehaceres del hogar. Y yo estaba con la boca abierta, imaginándome, y esta le está peleando porque no tiene otra. Impresionante. ¿Creen ustedes que era distinto en el mundo antiguo? Estos fueron prácticas que fueron un auténtico desafío ético para la iglesia. Y si esa familia se convierte, ¿cuál de ellas es su mujer? No nos metamos allí. Yo tengo mi respuesta, pero no se las voy a dar. Porque tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis llevar. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos en este caso. Pero, mis queridos hermanos, si usted entiende la fe en su proyección misionera, va a tener que preguntarse si sus valores sociales son los gustos de Dios y si sus valores sociales son los disgustos de Dios. ¿Será que yo digo que Dios piensa que esto está mal es porque digo yo que está mal? ¿Será que yo confundo mis apetencias y mis gustos con las cosas que Dios dice? Pues la Escritura es clara y nos ha dejado como norma este formidable libro. Miren cómo nos lo recuerda, y Pablo nos dejó bien claro en Timoteo este precepto que de alguna manera para algunos es un absoluto escollo. Y esto es algo que no debemos olvidar. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las que nacen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué les parece? ¿Y cuáles son esos hombres corruptos que utilizan la piedad como fuente de ganancia? Que utilizan la piedad como un canje mercantil. Yo tengo una oración para ti, pero eso cuesta $50. Tenemos una oración de sanidad poderosísima, pero usted trae su ofrenda de $500 y oraremos por usted. Eso es utilizar el evangelio, eso es ser un auténtico mercader del templo. Ahora, ¿cómo son esos tipos? Miren la apariencia de piedad que tendrán, capítulo 4, verso 1 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Dicen que casarse es malo. La Biblia dice algo muy distinto a nuestro relativismo cultural. Parecen muy piadosos y preservados de no contaminarse con el mundo. Pero aquí dice la Escritura que el prohibir casarse es un testimonio de apostasía. Así que el ascetismo no es santidad. El legalismo no es santidad. El legalismo es la versión infernal, la propuesta alternativa infernal que Satanás ha brindado ante la santidad. No eres santo, te ofrezco el legalismo. Los fariseos eran estos sujetos y Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Son blanquitos por fuera, pero por dentro son llenos de muerte, de huesos podridos. Ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, ni con un solo dedo quieren llevar las cargas que ellos les imponen a sus discípulos. Son personas que se tragan el mosquito, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hipócritas cuya única obsesión es su apariencia social, la fachada social, para decirle al mundo que tienen de qué gloriarse. Pero lejos esté de nosotros el gloriarnos en otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor y Salvador. A su nombre sea la gloria. Ese es el ancla de su confianza. Ese es el ancla de su ser.
Miren qué más dirán estos hipócritas, que la Biblia nos advierte, debemos apartarnos de ellos. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lejos de ser un testimonio de piedad, esa austeridad kosher, esa austeridad de presunta, no manejes, no gustes, ni aun toques, esa austeridad que de alguna manera la conocemos en la historia del pensamiento como ascetismo religioso, lejos de ser un testimonio de piedad, es un testimonio más bien de iniquidad. Ellos te dirán, no te cases, prohibirán casarse, mandarán abstenerte de alimentos y dirán esto otra, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que cómase su marranito sin ninguna culpa, el camarón y el atún, y claro que sí, disfrútelo con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, sin excesos, porque si usted es glotón, es tan pecador como el borracho. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y como dice el párroco conmigo, podeos iros en paz. Amén. Dudas, angustias, dolores de cabeza, partos prematuros. Bien, Franco y también Edgar. A ver, vamos a escuchar un momento sus intervenciones. Vamos a dar. Edwin también tiene unas preguntas. Vamos, acérquense acá al micrófono y así perdemos el miedo escénico, porque a muchos de ustedes Dios los va a llamar a predicar. Tienen que irle perdiendo el temor al escenario y al micrófono. Franco, Dios te bendiga. Uniendo. Los musulmanes e inclusive algunas corrientes cristianas. Sí. ¿Qué postura o qué dice la Biblia con respecto a ese evento que se está dando? Excelente pregunta. Vamos a darle un aplauso a Franco. Excelente, brillante. Muy buena pregunta. Escuchen acá. La Escritura nos dice claramente que el anticristo se opondrá a todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Y él mismo, según el testimonio de Pablo a los tesalonicenses, se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios en el templo de Dios. Todo el esfuerzo de la Babilonia espiritual y mística consagrada en el libro capítulo 13 del libro de Apocalipsis es un esfuerzo de ecumenismo, de eclecticismo y de sincretismo religioso. Una de las grandes estrategias que Satanás está empleando para distraer y diluir la auténtica vocación de verdad de la iglesia es a través de este esfuerzo político de sincretismo religioso. Lejos de ser un espíritu de auténtica vocación espiritual y cristiana, es la negación abierta a los postulados y principios fundamentales de nuestra fe. La Escritura es taxativa y la Escritura en este caso es absolutamente inflexible con este punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo decir que Buda tiene la razón sería una absoluta contradicción a los principios establecidos en las Escrituras, y yo podré ser cualquier cosa menos cristiano. Usted puede ser muy buen político. A un político le viene muy bien defender esa postura. De hecho, C.S. Lewis, que lo conocemos más por Crónicas de Narnia que por otro libro. Crónicas de Narnia es el libro de divulgación de C.S. Lewis, pero era un brillante, uno de los apologistas más importantes que tuvo el siglo XX. C.S. Lewis escribió un libro interesantísimo y formidable, El problema del dolor. Después de haber perdido a su esposa, el problema del dolor y del sufrimiento fue una de las grandes teorizaciones de C.S. Lewis. Un libro denso, complejo, pero maravilloso. Y él decía que el relativismo cultural, lejos de ser un testimonio de democracia, termina siendo el aval epistemológico de los movimientos totalitarios. ¿Por qué?
Si toda verdad es verdad, ¿para cuántos es verdad que asistir a un niño es bueno? Atender a un anciano. Reparar las calles. ¿Para cuántos es bueno ser generoso, ser afable? Si el relativismo epistemológico y axiológico lo llevamos a sus últimas consecuencias, asesinar niños también es bueno y también es verdadero. Porque si yo puedo decir que el homo mesura de Protágoras es el criterio, en teoría política se conoce esto como principio de razón del Estado. Para la preservación del poder, decía Maquiavelo, si el Estado tiene que matar a 50 niños, debe hacerlo. Porque el principio de razón del Estado, epistemológicamente, está hoy más que justificado en nuestro relativismo nociológico. Si ser bueno es verdad, ser malo también es verdad y usted no me puede contradecir. Lo interesante es que cuando destruimos el fundamento objetivo de la verdad, los totalitarismos sacan provecho de este criterio. Así que eso es un testimonio franco de la decadente espiritualidad occidental, de un sincretismo que siempre ha sido un testimonio de decadencia intelectual, tanto en filosofía como en cualquier ámbito de la cultura, y mucho más en una espiritualidad que nos advierte que en los postreros tiempos este sincrético espíritu ecléctico sería el signo distintivo del anticristo y una de sus estratagemas para desviar al mundo tras la mentira del hombre de pecado, que en este caso es el anticristo, y tendrá manifestación también muy pronto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y su pueblo, el pueblo redimido, será arrebatado más temprano que tarde para la gloria de su nombre. Así que claro que sí, hay que tener mucho cuidado. Esa es una oferta infernal que, lejos de ser un testimonio de unidad, es un testimonio de debilidad y de fragilidad del cristianismo occidental. Amén. Edwin. Pastor, Dios bendiga. Amén. En el año, todos los que estamos aquí presentes lo vivimos. En el año 2016, la crisis venezolana hizo que el venezolano adquiriera productos que jamás pensó comer o ingerir. En el caso de ellos fue la sangre. Muchos utilizaron este subproducto para poder paliar un poco el alimento en los hogares. Lo preparaban con condimentos, verduras y la morcilla. Estoy hablando de la morcilla. Ok, la morcilla. Ok. Un hermano el domingo, en la prédica pasada, me comenta que quería hacer esa pregunta, pero no dio tiempo. Sobre relación al consumo de la sangre. Y yo busqué en la Biblia y hace referencia a esto, pero me gusta cómo empieza este pasaje. Escuchen bien, cómo empieza. Dice, es en Hechos 15, 28 y 29. Escuchen lo que dice al principio. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Ya no es el apóstol que lo está mencionando, sino al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os atengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Muy bien. A eso me refiero. El Espíritu Santo aquí está dando una ley de no, en este caso, el sacrificio de la sangre, me imagino que también el consumo. Muy bien. Ahora bien, hay otra cosa también. Okay. Lo que prohíbe los testigos de Jehová con respecto a la sangre. Okay. La transfusión de la sangre. Ellos los prohíben. Inspirados en esa perspectiva. En esto. Ahora, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué respuesta tenemos al consumo de la sangre y a la transfusión de la sangre? Como en el caso de los testigos de Jehová, que prohíben salvar una vida porque ellos se impusieron que no se podía transferir
transfundir sangre? Muy bien, excelente pregunta también. Celebro este tipo de preguntas que enriquecen la perspectiva que venimos desarrollando. Fíjense que esto pudo haber desbaratado la iglesia en su incipiente formación en 1000 pedazos. Estaba bastante polarizada la iglesia para el momento en que este debate se suscitó y los apóstoles demandaron un concilio en Jerusalén para deliberar sobre este tema. Habían algún sector y facción de la iglesia, por ser de origen judío, que decía, tienen que observar los cristianos los aspectos ceremoniales de la ley y deberían circuncidarse los hombres. A lo que Pablo y Bernabé resistían, no, de ninguna manera. ¿Por qué si ya nuestra confianza no está en la observancia del aparato litúrgico hebreo, sino en el testimonio de la fe, ya no en una circuncisión hecha en la carne, sino una circuncisión hecha en el espíritu, en el corazón? Lo escribe Pablo a los Gálatas. Pues esto suscitó el concilio de Jerusalén y miren lo que dijo por aquel entonces Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por nombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Y escribieron por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos y los hermanos gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y le dan la explicación que Edwin dio. La conclusión es que no tenemos que observar el aparato ceremonial hebreo, cosas que ni nosotros ni nuestros padres pudieron observar. Había dicho anteriormente, ya era el testimonio, el argumento de Pablo y de Jacobo. Ni nosotros ni nuestros padres podían haber observado esto. ¿Por qué vamos a poner una carga que ni siquiera ellos y nosotros, ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido llevar? Y se llega a esta conclusión. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más allá de estas cosas necesarias. Fíjense que todavía ese resabio del aspecto litúrgico de la ley, del ahogado y de la sangre, para la mayor parte de los comentaristas terminó siendo un testimonio de sujeción y de amor de la comunidad gentil para no incomodar a los escrúpulos judíos. De hecho, es el testimonio que algunos comentaristas, la mayor parte de los comentaristas dicen, para no escandalizar la conciencia judía, los gentiles delante de ellos no podían participar de estos aspectos que ellos consideraban lesivos a su aparato litúrgico. Con referencia a la transfusión sanguínea es muy distinto, porque la transfusión sanguínea, en este caso usted lejos de estar violando una ley ceremonial, usted está transfiriendo vida a la persona que necesita vida. Y el mejor testimonio de eso fue Jesús, que al haber ofrendado su sangre, dio de su sangre para que nosotros podamos vivir a través de esa gloriosa sangre. Y de manera simbólica, yo en la Santa Cena participo de su sangre y de su cuerpo, participando de sus méritos redentores en mi vida. Pues yo necesito, de alguna manera, participar por la fe de que esa sangre me limpia de todo pecado y el molido fue por mis rebeliones, su cuerpo fue molido por mis rebeliones. Así que yo puedo beber de esa sangre, como él dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que tipológicamente nosotros participamos de esa vida, de ese sacrificio que nos vivifica y que nos brinda certeza de vida eterna. Pues un cristiano tiene que emular también el testimonio de su Señor y cuando hace una transfusión de sangre, lejos de estar violentando un precepto litúrgico, lo que está dando es testimonio de la ley del amor que debe presidir nuestra conducta. Si esto puede salvar una vida, pues al igual que mi Señor ofrendó su sangre para mí, yo quiero ofrecer mi sangre para ti. Esa es la adecuada perspectiva ética de la sangre, que no debemos consumirla en los alimentos. Es el único precepto que normativamente el Concilio de Jerusalén dejó a la iglesia gentil, pero que de ninguna manera tiene que confundirse con la transfusión sanguínea como criterio para transferir vida a una persona necesitada. Espero que eso haya respondido. Amén. Israel, Edgar también tenía una pregunta. ¿Alguien más? Vi varias manos. Bueno, muy bien, Abril. Hermano querido, Dios me le bendiga. Esto más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Y también ustedes su opinión, porque nos hemos dado cuenta
por lo menos yo, en las redes sociales, cómo están atacando el tomar leche. Hermano, están defendiendo a la vaca. Así. Actores mexicanos salen dando un discurso, hermano, de 1 hora. Sí. Sobre el maltrato a la vaca, que la leche, que nosotros como seres humanos no necesitamos la leche. Mira lo que ha llegado el delirio. Yo digo, es más importante la vaca que el ser humano. Si uno vino a salvar animales, vino a salvar personas. Tenemos un especial cuidado de cuidar lo que tenemos, amén. ¿Verdad? Pero entonces, ¿dónde queda en la palabra donde Él prometió una leche, una tierra donde fluía la leche y la miel? Amén. Entonces imagínense por dónde va la cosa, el delirio espiritual y carnal que hay ahorita. Sí, Señor. Hermano, ya con grandes proporciones a nivel mundial, que no tomemos leche, que la vaca, que pobrecita, que el becerro, imagínense. Bueno, si tenemos policías presos y delincuentes de jueces, vamos a tener a las vacas, ¿verdad?, ordeñando mujeres dentro de poco. Y no me extraña, porque ese es el mundo al revés, que nos quiere presentar la agenda globalista, la agenda 2030, ¿no? Si este es el mundo, qué belleza mundo está dejando, ¿no? Usted se da cuenta, Chesterton lo advirtió a principios del siglo XX, el hombre del siglo XIX, a través de Marx, dijo que la religión era el opio de los pueblos. Friedrich Nietzsche había dicho que Dios había muerto, en Así habla Zaratustra y en Ecce Homo y en el Anticristo, Dios ha muerto para la conciencia del hombre occidental. Sigmund Freud dijo que Dios era la objetivación o proyección de la imagen paterna neurotizada que se objetivaba y se le confería un estatus metafísico. Augusto Comte decía de que Dios tampoco existía y el positivismo se instauró como criterio epistemológico de la educación en Occidente. Todos ellos negaron la idea de Dios y decía Chesterton, esta gente perdió la fe y sus hijos perdieron la razón. No hay manera de ejercer civilización al margen de estos valores. El paganismo es totalitario. El paganismo no es democrático. El paganismo no respeta los derechos civiles. El paganismo no respeta la dignidad femenina ni humana. Solamente es bajo la égida de la espiritualidad cristiana, como diría Francis Schaeffer, estamos al final de la civilización cristiana, estamos en el mundo post-cristiano y por lo tanto estamos en el final de la civilización misma. Divorciarse de esta fe termina por divorciar al hombre de su propia dignidad. Así que no nos extraña que ahora hagamos una campaña de defensa de los chivos y de las iguanas. Mata y come. Usted dispárese lo que le pongan en el plato y sin preguntar nada por motivos de conciencia, la oración de fe santifica lo que usted participa porque Dios nos ha dado todo y es bueno y no es de desecharse si con acción de gracias usted participa de eso. Así que si tanto escollo, adelante con el cochino ahorita en unos minutos. Edgar. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé ya si... Tarde. Ya, buenas tardes. Bueno, realmente, Pastor Jorge, gracias por la oportunidad y quería manifestarle en público lo que le he dicho siempre, que yo, aunque dicen que uno no puede venir por el hombre, yo no vengo por doctrina, yo estoy acá porque me gusta oír su mensaje. Y yo le voy a hacer una pregunta que de verdad es de vida o muerte, ¿no? O una pregunta que yo me he venido a hacer de hace tiempo. Yo creo que mi peor error fue haber estado en varias doctrinas cristianas, porque para mí todas son cristianas. De chiquito, la primera imagen que tengo de Dios fue con los Testigos de Jehová, con un libro que se llamaba Historias Bíblicas, que le agradeceré siempre que con sus imágenes. Luego, ya grande, mi papá nos llevó a la iglesia de los hermanos Los Guanipas, en Churuguara. Claro, grandes amigos. Y ya de grande, por decisión propia, y yo se lo comentaba a usted, porque yo creo que cuando uno viene a una iglesia no puede venir arrastrando y siendo hipócrita. Le voy a decir el por qué. Ya de grande, yo decidí hacer lo que el camino de Emaús en la iglesia católica, son mis hermanos, y soy emausiano porque eso no se rompe. ¿Por qué no se rompe? Porque eso es la vida de Jesús. Es un movimiento que yo creo que está destronando el marianismo, está destronando todo eso. Jesús está entrando a la iglesia católica por medio de Emaús. Pero bueno, pastor, que le voy a hacer que ningún sacerdote me la ha podido responder. De hecho, el padre Antonio Talavera, que es el párroco de la Eugenia,
me dijo, mira chicos, si tú no crees en el dogma mariano, no sé qué estás haciendo aquí, porque aquí tienes que creer en el dogma. Yo le digo, bueno, yo estoy sobrando porque no creo. Entonces le iba a preguntar, pastor, perdone un poquito larga la pregunta. La Iglesia Católica y evangélica, aunque se nieguen ambas, para mi concepto son hermanas, y le voy a decir esto. Cuando Martín Lutero hizo la reforma, que era necesario hacerla, porque la iglesia estaba cayendo en una corrupción enorme, Martín Lutero, hasta donde tengo entendido, y me dice si no es así, sacó del canon que ya venía, creo que sacó el libro de Ludic, de Tobías y otros más, creo que fue él el que lo hizo. Luego vino la contrarreforma cuando la iglesia, bueno, corrige los errores, y a lo que voy para concretar. Yo me salí del grupo de Alfa y Omega porque en una discusión interna con alguien, yo le dije que yo no puedo ser evangélico doctrinal, porque yo no puedo ocultar. Por ejemplo, si me invitan a un amanecer llanero, o que me gustan los coleos, y no es que voy a estar de borracho y nada, pero me dan un trago de cerveza, yo no voy a estar escondido, no, para que el pastor no me vea, un ejemplo. Porque escuché de alguien que es líder de una iglesia que no es acá, que dijo, vamos a aprovechar que la iglesia está de aniversario, donde va esa persona, pasé mi cumpleaños y como nadie va a estar ahí, vamos a beber escondido para que el pastor no sepa. Entonces yo decía, es una hipocresía. Cuando usted decía claro, que tomarse una copa de vino no es malo, yo le digo, bendito sea Dios que usted dice eso, porque yo me salí del grupo de Alfa y Omega porque en privado alguien me dijo, hermano, usted está pecando porque usted no puede estar tomando. Y le digo, pero es que no soy un borracho, soy en mi cumpleaños una sangría. Y le dije, hice esta pregunta a esta persona, ¿tú ves a los católicos como hermanos? No. Me dio a entender que sus hermanos son los bautistas, ni siquiera los pentecostales, sino los bautistas. Yo dije, bueno, para mí sí son mis hermanos, como es la juventud, aunque diferamos doctrinalmente. Y lo otro, pastor, para terminar, que también le decía, es verdad, María Corina Machado está equivocada, porque ella, con tal de ganar votos, igual como ha hecho el chavismo, están apoyando un movimiento gay, pero eso pasa porque se ha manejado un concepto en Venezuela de que el evangélico o el cristiano no puede estar en política porque la política es del diablo. Y le digo algo, Bertucci, con todos los errores que tiene, que son muchos, esta gente de Bertucci con que hay como 7 diputados cristianos, ellos han frenado las leyes homosexuales que han querido meter, porque a pesar de todo lo han frenado. Le quiero decir que la única forma que este país cambie es cuando los cristianos salgamos del templo también a hacer política, no por Carlos Andrés Pérez ni no, sino que decir, Jesucristo también quiere gobernar este país, yo te vengo a presentar esta propuesta, pero el día que lo haga va a decir, no, está haciendo política. Bueno, pero es que el rey David hacía política también, José hacía política. Entonces le quiero hacer esa pregunta. Muy bien. Realmente, ¿cuál es la verdad? Porque yo estoy buscando esa verdad y por eso creo que no la consigo. Amén, amén. Bueno, agradezco mucho, Edgar. Edgar es un amigo que desde Churuguara, pues, lo conocí muy joven. Y bueno, está llegando a nuestra iglesia hace unas pocas semanas acá. Y esto, celebro tus inquietudes y tus preguntas, que seguramente muchos tendrán, ¿no? Las preguntas son legítimas y tenemos la obligación como iglesia de presentar defensa y una respuesta ante de nuestra esperanza y de nuestra convicción de fe. Para empezar con el tema doctrinal, con referencia a nuestra doctrina y la discriminación con la doctrina de Roma, y en este caso con la doctrina del Vaticano, nosotros desde nuestra perspectiva tenemos un serio problema con la perspectiva litúrgica de la espiritualidad católico-romana. ¿Qué fue lo que pasó y dónde entró la crisis institucional de la Iglesia Católica? Ya cuando en el siglo IV, después de la victoria del puente de Milvio, el decreto, el edicto de Milán de Constantino, que vino, como diría Chesterton, a poner en cuarentena el paganismo de Occidente, gran parte del esfuerzo de Roma fue tratar de utilizar al cristianismo como un instrumento de poder. Y ahí es donde se degeneró la iglesia, porque si hay algo que la Biblia enseña es la separación entre iglesia y Estado. El Señor Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aunque ambas esferas son esferas gobernadas por la soberanía divina, tienen naturalezas y concepciones muy distintas. El Estado no es la iglesia, y creo que una de las mejores definiciones que nos brindó la historia del pensamiento cristiano la dejó Martin Luther King. Martin Luther King, cuando le correspondió levantar su voz frente a los excesos de un modelo social opresivo, de un apartheid social irreconciliable con la fe cristiana,
Yo no puedo creer que hubieran iglesias nada más para gente negra e iglesias para gente blanca. Usted va para alguna de las iglesias negras allá, yo parezco un parcho si voy para allá. Y si un negro va para una iglesia de puros blancos, parece un lunar. Pero las dos iglesias dicen que va para el cielo. ¿Y cómo rayos van a ser cuando estén arriba si van a estar juntos? Si se supone es el Cristo el que se anuncia y el que se predica. Yo no tengo problemas, yo veo a mi Señor Jesús en los bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales. Yo los veo en cada una de esas expresiones espirituales. Pero tengo serias dificultades con Roma, con los testigos de Jehová y con los mormones. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de un tema de unidad, el tema doctrinal es fundamental. En lo esencial debemos pensar iguales. Un metodista y yo, en lo esencial participamos de la misma verdad. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo espíritu y la palabra de Dios como norma infalible de fe y de conducta. Tenemos variaciones y perspectivas. Los presbiterianos bautizan niños, nosotros no creemos en eso. Sin embargo, yo creo que la iglesia presbiteriana es una iglesia del Señor. La Biblia que yo uso la escribió en sus anotaciones un presbiteriano, Scofield. Scofield es presbiteriano y nadie ha brevado más de la doctrina de un presbiteriano que la iglesia pentecostal, porque esta es la iglesia de mayor divulgación dentro de las iglesias pentecostales. El dispensacionalismo, tal como lo conocemos en Latinoamérica, el que de mayor divulgación le brindó fue un presbiteriano, y los pentecostales abrevamos y los bautistas de esas fuentes, generalmente de las visiones presbiterianas, inadvertidamente sin saber que Scofield era un presbiteriano. ¿Se están dando cuenta? Ahora, ¿por qué tengo problemas con Roma? El problema con Roma es que de alguna manera no tiene a la Biblia como única norma de fe y de conducta, sino que tiene la tradición y la confección ex cátedra del Papa como norma infalible de fe también. Y cuando yo hablo el abanico y digo que este documento no es suficiente para la articulación de mi esperanza, yo estoy abriendo cualquier horizonte para que la espiritualidad tome rumbos de especulación, y yo pongo en los labios de un líder religioso que coincide con un líder político, sus gustos y sus disgustos se terminan convirtiendo en norma de fe de la comunidad de la fe. Por eso tenemos que, a pesar de que las escrituras dicen de que no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, no te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A pesar de que la Biblia dice de que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, y semejantes a ellos son todos los que le rinden culto. A pesar de eso, el Vaticano insiste en utilizar la idolatría como instrumento de culto. Y sigue diciendo a través de su aparato litúrgico: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso la Biblia lo condena. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos tener salvación, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿A cuántas personas van a llevar al infierno? Ahora escuche esto: si a mí María puede rogar por mí, y no es solamente María, que no me vengan con cuentos, porque ¿por qué le piden al Santo Niño de Atoche? ¿Por qué le piden a San Martín de Porras? A las ánimas del Guasare, al Goyo, a la Chinita. Te voy a decir por qué eso no es iglesia. Estaba un hermano pintando una casa y tenían un San Benito así pegado. Él le dijo: negrito, quítate que voy por vos. Te dije que te movieras, estoy pintando y de blanco, te voy a pasar por encima. Y se lo queda mirando a la dueña de la casa: mira, este se volvió loco. No, y sigue el evangélico hablando solo: te dije que te movieras porque no voy a respetar que vos estés, te estoy metiendo en mi trabajo. Y la tipa viene y le dice: mira, vos te volviste loco, vos no te das cuenta que él no oye, no escucha ni se puede mover.
Y el tipo le dijo, ¿y vos entonces por qué le pedís? Si no te puede escuchar, no se puede mover, el Dios al que yo invoco, no lo cargo yo a Él, Él me carga a mí. A su nombre sea la gloria. Hay que decirlo. No hay teología católica que resista esta crítica. Tienen que buscar otras fuentes. No, lo que pasa es que en una encíclica el Papa dijo que sí. Lo que pasa es que nuestras tradiciones exegéticas medievales dicen que sí. Lo que pasa es que Gregorio VI o Pío XII o Juan XXIII nos dijeron de que sí era así. No, a la ley y al testimonio. Si no es así, es porque no les ha amanecido. Eso por una parte. Lutero impugnó la epístola de Santiago y de hecho llegó a tener unas palabras desagradables para la epístola de Santiago porque consideraba que era una impugnación a la doctrina de la salvación por gracia descrita por Pablo en los Romanos. El justo por la fe vivirá. Y luego Santiago dice que si alguno tiene fe y no tiene obras, está engañándose a sí mismo porque la fe sin obras es fe muerta. A lo que Lutero dijo con precaria sensibilidad o profundidad teológica, porque era en su incipiente movimiento, de que la epístola de Santiago no debería estar en el canon cristiano. Nosotros tenemos el canon que particularmente los judíos emplearon, y esto ha sido un largo debate que se está suscitando en algunas esferas, ¿sabe? Pero nosotros tenemos la Biblia que leyó Jesús. Los documentos que fueron extraspolados y que se incorporaron luego en el canon que el Vaticano incorporó, Tobías, Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, ¿verdad? Todos estos documentos formaron parte del canon palestino que formaba parte de la comunidad judía en la diáspora gentil. Fueron luego traídos a la comunidad judía luego de esa diáspora y se incorporaron al canon palestino, y esto de alguna manera no contaba con la anuencia de la comunidad exegética hebrea. La comunidad exegética hebrea tiene en el Antiguo Testamento los mismos documentos que tú y yo tenemos en la Reina Valera. De alguna manera ahí tenemos un testimonio claro de que nuestra literatura en el Antiguo Testamento era claramente una transcripción de la espiritualidad que le fue propia a los judíos del siglo I. Y por eso nosotros tenemos la certeza de que la Septuaginta, que fue el documento más empleado por la comunidad apostólica, tenía dentro de su canon la misma literatura que ustedes y yo disponemos en lo que se conoció luego en el Textus Receptus o el Textus Mayoritario, que fue el que utilizó Erasmo de Rotterdam para sus primeras traducciones en lenguas modernas y que fue la que Lutero tomó como referente para la traducción del griego al alemán. Esos documentos, ese Textus Receptus mayoritario, que son más de 5.000 copias las que evidencian a través de una valoración crítica de los documentos y de la fuente, son los que demuestran de que tenemos exactamente el canon que Jesús leyó. Así que la iglesia protestante apeló a ese criterio, pues queremos tener la misma norma de fe que la iglesia cristiana primitiva disponía para echar mano, ¿verdad?, de sus criterios de esperanza. Pero ya vimos que en el Concilio de Trento y en otras experiencias posteriores se consolidó más aún el testimonio de la necesidad de incorporar esos documentos pseudoepigráficos que el Vaticano luego incorporó en el Antiguo Testamento de la versión católico-romana. Tengo que decir algo en honor a la verdad, y es que el libro de Macabeos hay que leerlo. El libro de Macabeos hay que leerlo, y a pesar de que para mí no tienen un imperativo dogmático, sí es un imperativo histórico su lectura. Es un imperativo histórico su lectura porque el libro de Macabeos, ¿verdad?, nos brinda una perspectiva intertestamentaria. ¿Qué pasó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en ese periodo donde los Ptolomeos, en ese periodo donde todas las tradiciones seleucitas también tuvieron una pugna entre los Ptolomeos y los seleucitas, unos por la Tierra Santa, los seleucitas, los Ptolomeos en Egipto. Cleopatra era de origen ptolomeo, para que ustedes se hagan una idea. Y esta pugna geopolítica que fue la transición entre Grecia y Roma
nos viene muy bien para la interpretación de los 4 siglos de aparente silencio profético que nosotros tenemos en el período intertestamental. Así que nos viene muy bien la lectura de Macabeos, pero por razones históricas, no preceptivas o normativas. Y por otra parte, la participación del cristiano en la política, para retomar, es un temazo, y yo creo que la iglesia debe reconsiderar eso. La iglesia no debe participar en política, pero los cristianos sí. ¿Sí ven la diferencia? Por eso usted vota, por eso usted puede ser un líder social. Ojalá nuestros líderes comunales fueran los cristianos que le entregaron 50 bolívares y llegaron 50 bolívares. Hombres que están preocupados porque se promuevan los valores. Martin Luther King, cuando estaba este apartheid entre los negros y los blancos, que les venía yo diciendo, dijo, esto no puede ser así. No podemos tener una comunidad donde los negros nos discriminen por razón de nuestro color, y la Biblia dice que no hay varón ni mujer, siervo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Martin Luther King? Y creo que traduce perfectamente la doctrina cristiana, uno de nuestros grandes líderes bautistas, uno de nuestros héroes en la historia de la iglesia bautista. Miren lo que dijo Martin Luther King. La iglesia no es el Estado, ni debe serlo. La iglesia no está al margen de los grandes dramas del Estado. La iglesia es la conciencia profética y ética del Estado. Y la iglesia debe mantenerse como una entidad autónoma, porque cuando la iglesia y el Estado se enhebran, la iglesia pierde siempre en ese matrimonio. La iglesia tiene que mantenerse en su distancia, en su autonomía, para poder con voz profética señalar los excesos de un Estado que violenta el derecho consagrado en este documento. Pero los primeros fundadores de las grandes naciones protestantes fueron cristianos verticales. El primer decreto que los Estados Unidos tuvo en su Congreso, en la incipiente formación de la primera revolución que tuvo Occidente, antes de la Revolución Francesa, la Revolución Americana tuvo expresión. Y lo que habían propuesto los congresistas americanos era que una copia de este libro estuviera en cada casa como primer decreto del Congreso Nacional. ¿Usted puede imaginar que alguien esté legislando en esos términos? ¿Queremos libertades civiles? Vamos a volver a la fuente de nuestra dignidad, que es la palabra del Señor. Y los Estados Unidos dijeron, vamos a fundar una nación bajo los preceptos de este libro. A Abraham Lincoln, en una ocasión, en una visita, unos siglos después de la Revolución Americana, de los padres fundadores, él tuvo que afrontar uno de los mayores desafíos históricos de los Estados Unidos, que fue la Guerra de Secesión. Esa Guerra de Secesión casi desmembra lo que hoy conocemos por Estados Unidos, pero le preguntó a alguien que lo visitó y le dijo, veo muchas copias de la Biblia aquí, no veo una sola de la Constitución. A lo que Abraham Lincoln dijo, no me hace falta una copia de la Constitución porque toda nuestra Constitución está inspirada en los valores de ese libro. Así que nuestra mejor manera de defender las libertades es observar este libro. Por lo mismo que decía Jefferson, el precio de la libertad es la permanente vigilancia. Y la única manera de vigilar la libertad es preservando la verdad que nos hace libres. A su nombre sea la gloria. Abril. Oye, Abril tiene desde la semana pasada. Amén. Vamos a escuchar. La mayoría de las preguntas que tengo son sobre los católicos, porque como sabemos vivimos en un país que es bastante idólatra y la mayoría de las personas son católicas. Entonces mis familiares son católicos, bastante de mi familia es católica. Okay. Y la primera es, ¿los católicos que son idólatras pierden la salvación o no? Y para definir esta pregunta, pongo como ejemplo, porque ellos creen en vírgenes y cosas así, ¿verdad? Pero también creen en Jesucristo. Y en Romanos dice que cualquiera que confesare con nuestra boca que el Señor es el Salvador, seríamos salvos, ¿verdad? Entonces no sé cómo se respondería esa pregunta. La otra pregunta que tengo es sobre los mandamientos católicos, porque son 10, pero ellos cambiaron los mandamientos. Y hay 2 de ellos que, un mandamiento de los cristianos lo dividieron en 2. Y sus mandamientos no dicen que no debe de haber idolatría.
ellos los eliminaron. Entonces, como la palabra también dice que no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En Deuteronomio 4:2. Y la otra pregunta es porque yo tengo un familiar que es especial y no habla, no tiene ninguna capacidad neurológica de entender ni nada. Entonces, como en Romanos también decía que cualquiera que confesare que el Señor es el Salvador será salvo, no puede hacerlo. Una persona especial que no habla no lo puede hacer. Entonces, ¿obtienen la salvación o la pierden? Muy bien, excelente, un fuerte aplauso. Miren en lo que están nuestros jóvenes. Estas preguntas son para raspar a cualquier teólogo. Y fíjense que, como decía el hermano Edvis Carballosa, yo tengo respuesta para todo. Es decir, pero qué soberbio. No sé, también es una respuesta. Por eso le digo que tengo respuesta para todo, no sé. Esa también es una respuesta. Así que creo que parte de las preguntas las respondí con la oportuna pregunta de Edgar, pero puedo reiterar algunas ideas más, quizás matizando algunos conceptos. No me corresponde a mí ser el tribunal de quién es el que va a ser salvo o no. Eso ya es competencia divina y sería una presunción yo querer transgredir los espacios de mi propia y la pertinencia de mi propia labor, que en este caso es la proclamación del Evangelio. Pero el Evangelio advierte que los idólatras no tendrán parte en el reino de los cielos. Así que a pesar de que no soy yo el tribunal que deliberará sobre cuál es el destino eterno de alguien, no creo que sea muy recomendable para la vida eterna participar de la idolatría. Y eso claramente la Escritura lo enseña. Es un testimonio más que claro. Ahora, con referencia a... debí haber anotado, había una pregunta con referencia a los mandamientos. Bueno, ahí queda una vez más en evidencia que nuestra norma de fe no tiene que ser ni siquiera la doctrina de una organización, sino la Biblia. Usted quiere ser libre, mi querido hermano, enamórese de la Biblia. Usted quiere vivir una vida de auténtica libertad espiritual y de auténtica verdad. Mi hermano, usted no lo va a esclavizar ninguna burocracia eclesiástica si usted se nutre de la palabra del Señor. Y usted va a empezar a pensar como Dios, no como las organizaciones. Ya hemos visto cómo incluso la Biblia nos escandaliza con algunas cosas que permite. Y nos suena la Biblia herética, es porque no estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando a predicadores en enlace o a nuestros líderes carismáticos de nuestras organizaciones en lugar de escuchar la voz de Dios. Pues lo mismo sucede con el Vaticano. En este caso se escuchó más la voz de líderes encumbrados en el poder de las burocracias y de las grandes élites religiosas en lugar de escuchar el testimonio bíblico. Cuando yo quiero escuchar la voz de Dios, tengo que acercarme a la Escritura. Tengo que escucharla y no me queda más remedio. Que las organizaciones luego dicen cosas, no es, pero aquí dice la Biblia esto, pero nosotros decimos otra. Eso lo hacen casi todas las organizaciones, mi querido hermano. Hay textos de la Biblia que son incómodos para los bautistas. Textos bíblicos que no, preferimos espencarlos. No, esto no debe estar aquí. Hay textos bíblicos que los pentecostales no los pueden ni ver. 1 Corintios 14, por ejemplo. Si habla alguno en lenguas, hable 2 o 3 y por turno. Y si no hay quien interprete, calle en la congregación y hable para sí mismo. Eso es poco menos que un texto antipentecostal. Pero está en la Biblia. Hágase todo decentemente y con orden. Porque si entran indoctos incrédulos, no dirán que estáis locos. Más antipentecostal todavía. Pero eso es lo que dice el Señor. Los bautistas nos ufanamos de piedad y de virtud, y nuestra propensión es al legalismo, a querer presentarnos más impecables que el resto de la gente y querer presentar ostentación de virtud, de una observancia rigurosa. Dios no nos amó porque lo merezcamos, Dios nos amó porque lo necesitábamos, y debemos recordar siempre que nuestra miseria nunca pudo haber alcanzado al amor divino. Fue el amor divino el que alcanzó nuestra miseria. Estamos ante ese testimonio. No me cabe, no me extraña, porque a lo largo de la historia
gran parte de lo que la religión institucional ha hecho es disociarse de lo que la Escritura enseña. Eso es lo que ha hecho históricamente. Y por último, con los niños, por supuesto que, y para las personas con discapacidades, por supuesto que el criterio va a ser la inocencia y el criterio con el que Dios les evaluará. Si aún a los gentiles que no tienen ley obran como si tuviesen ley, la Escritura dice que su propia conciencia les inculpará, les incriminará o los defenderán sus propios argumentos de conciencia. ¿Cuánto más será para aquel que no tiene la posibilidad de deliberar racionalmente de manera plena, sino lo único que le espera a una persona en esa condición de inocencia es lo que Jesús dijo de los niños? Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que una persona discapacitada goza del favor divino y sabemos que bajo su propia y precaria condición ellos serán sin duda alguna eximidos para justicia eterna. Es nuestra convicción. Al igual que la inocencia de un niño, no le podemos reprochar en su desarrollo evolutivo a una persona discapacitada las mismas competencias de una persona en plena conciencia. Amén. Bueno, ahora sí, vámonos y vamos a despedirnos. Ojalá que pudimos responder. Que Dios les bendiga. Continuamos la semana que viene, ya no con esta dinámica, ahora sí continuamos con una verdad gloriosa. Vamos a hablar del tabernáculo y lo que Dios reveló a través de él. Que Dios les bendiga, salude a su hermano, estamos despedidos.